Muy bien, vamos a continuar y tenemos el arcaísmo. En este caso dice que el arcaísmo, cualquier elemento lingüístico considerado anticuado, es decir, propio del pasado y no de la actualidad, se determina como una lengua arcaica o una palabra arcaica. Vamos a entender que estas palabras en un momento determinado tuvieron una función. Bueno, la siguen teniendo, pero ya no es común escucharla. A eso se refiere cuando hablamos de un arcaísmo. En este sentido, dice, tiene un término o una construcción sintáctica que puede decirse en un momento dado. En este caso, pues va a tener, por ejemplo, su propia escritura, su fonología, su grafía, entre otras. La única situación es que como el tiempo ha pasado, por esa misma situación es que se ha renovado la palabra, de la cual ya se vuelve anticuada, tiene un desuso o muchas veces las personas ya no la emplean, sino han encontrado sinónimos para poderla establecer. Por ejemplo, acá dice a tientas, que significa a oscuras. Regularmente esa palabra nosotros, si alguien tiene alguna persona a su par de que sea a edad avanzada, regularmente siempre dice, con cuidado, no vayas a ir a tientas, porque volvemos otra vez a repetir, ¿verdad? Era una palabra usada antiguamente. También tenemos la palabra abarullar, embarullar, desordenar, y nosotros ya no decimos, ay, no me vaya a abarullar ahí todo, ¿verdad? Sino ya decimos, no me vaya a desordenar todo ahí. Ya nosotros hemos cambiado la palabra. Dice aberruntar, que sería predecir. Entonces ya algunas palabras han sido modificadas, por ejemplo, cuando dice, vamos a predecir un marcador, ¿verdad? De un juego que se está realizando. Entonces ya no vamos a decir, vamos a berruntar el marcador. Ya se establece la palabra actual. Adusto por arisco, agora por ahora, dice agüitar por acechar. En este caso, tenemos entonces la claridad, ¿verdad? De las palabras en un momento determinado de cómo se establecen. Nosotros siempre vamos a encontrar palabras, en este caso, por ejemplo, está también, muchos dicen, mire, regáleme un poco de lumbre, o ¿dónde está la lumbre? Y para nosotros hoy fácilmente es decir los cerillos, ¿verdad? O también llamados fósforos, porque ya se establece que esa situación, al poderse frotar, pues van a generar una llama y las personas a eso le llaman lumbre, es el fuego en sí. De ello vamos a pasar también a palabras primitivas y derivadas. Estas, pues nosotros ya las conocemos, solamente vamos a recordarlas también y dice palabras primitivas y derivadas. Para las palabras primitivas, vamos a llamar a aquellas palabras simples que son, que no proceden de otras, sino simplemente dan origen a otras palabras. Por eso se denominan que son palabras primitivas, es decir, el inicio de una palabra como tal. Para ella, entonces, vamos a encontrar mar, pan, leña, claustro, fuego, mesa, etcétera. ¿Por qué vamos a llamarle en este caso a estas palabras palabras simples o primitivas? Porque si nosotros, por ejemplo, podemos observar la palabra mar, de mar podemos decir nosotros marino, marinero, marejada, maremoto, y ya nosotros estamos entablando que hay una palabra primitiva, es decir, una palabra simple. Lo mismo pasa con la palabra pan, pan, panadero, panadería, panes, panecito, pancillo, según el uso que nosotros le demos. Y así vamos a encontrar un sinfín de palabras que vamos a dar origen a otras. En este caso, como estamos hablando de las palabras simples o primitivas, si ya dijimos que van a dar origen a otras, a esas otras le vamos a llamar palabras derivadas. Estas son, dice, las que proceden de otras, que corresponden a su misma lengua, es decir, a un origen. Y están constituidas por un lexema y uno o varios morfemas.
En este caso, los morfemas podrían ser sufijos o prefijos. Y nosotros vamos a recordar. Entonces, cuando nosotros decimos un sufijo, es aquella palabra o aquel morfema que acompaña a una palabra después de la raíz. Y decimos prefijo cuando va acompañada en la parte del frente. Vamos a ver estas palabras entonces. Dice, por ejemplo, derivadas. Ma y le colocamos un sufijo y sería inero. Ya estamos nosotros diciendo marinero, pero su raíz nosotros la estamos observando al inicio. Entonces a este le vamos a llamar prefijo. Ahora en este caso vamos a ver sub. Entonces este es un prefijo porque va adelante y a su raíz mar que va después, ¿verdad? Ahí hacemos nosotros la distinción de esta palabra. Y así vamos a encontrar panadero, leñador, claustro, mesa, etcétera. Si nosotros establecemos un prefijo, es la palabra que va antes, y si establecemos un sufijo, es la palabra que acompaña después. Dentro de estas vamos a encontrar entonces estas dos clasificaciones que van a ser derivadas que puedan encontrar, contener, perdón, un prefijo o un sufijo. Y luego vamos a encontrar palabras compuestas. Y las palabras compuestas son aquellas palabras que unen dos o más lexemas. En este caso, podemos encontrar esta composición de bien y venida. Entonces nosotros decimos bienvenida, la unión de las dos. Tenemos la palabra sacar y punta, solamente que como estamos componiendo la palabra, entonces le vamos a llamar sacapuntas. Le podemos observar auto y móvil, automóvil. Tenemos claustro y fobia, claustrofobia. Y podemos continuar, por ejemplo, la palabra parar y caída, paracaídas, sombra, ¿verdad? Y nosotros decimos sombrilla porque en este caso del brillo utilizamos sombrilla. Tenemos, por ejemplo, parar y aguas, tenemos paraguas, tenemos lavar y platos, lavaplatos, tenemos sacar y corcho, sacacorcho, y entonces a estas nosotros le vamos a llamar palabras compuestas. ¿Alguna duda con respecto de los arcaísmos, de las palabras primitivas, de las derivadas y las compuestas? Ustedes me indican. No, licenciada, de mi parte, ¿no? Gracias, Jennifer, por responder. Y luego encontramos de las palabras compuestas, tenemos también las palabras parasintéticas o palabras para síntesis. En este caso dice, son aquellas formadas por combinación de composición y derivación. Entonces ya me dijo, tengo que utilizar una palabra compuesta y una palabra derivada. Recordemos que la compuesta son dos palabras unidas y en las derivadas pueden tener prefijos o sufijos. Acá tenemos, dice, por ejemplo, si añadimos un sufijo, en este caso, ista a la palabra compuesta de lo que es automóvil, pues vamos a encontrar la palabra automovilista. Y en este caso tiene tres situaciones. Dijimos entonces auto, móvil, ista. Entonces a esta vamos a nosotros denominarla como una palabra parasintética. Otro ejemplo, pica pedrero. Tenemos pica de picar, ¿verdad? Ped, que sería de piedra, y ero, que sería el sufijo. Entonces tenemos pica pedrero. Tenemos paragüero, para
lexema, agua, otro lexema, y el sufijo tenemos entonces ero. Aquí ya me está indicando a mí que hay 3 lexemas dentro de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entonces en esta derivada? Que en la derivada solamente podemos encontrar un prefijo o un sufijo. En la compuesta son 2 palabras unidas y en esta parasintética tiene que tener las 3 cualidades. Puede ser un sufijo, puede ser un prefijo y la unión de 2 palabras, ¿verdad? Entonces acá dice se colocan, los prefijos se colocan delante de la palabra y cambian su significado. Podremos encontrar la palabra peinar o peinada y si le colocamos despeinada, despeinar, ¿verdad? Encontramos la palabra nuevamente des y la palabra hacer, deshacer. Nosotros hemos escuchado que dicen hipermercado, supermercado y ya nosotros encontramos esa combinación. El antibacterial, encontramos entonces el prefijo. Para el sufijo se añade al final de la palabra. Entonces aquí tenemos panadero, librería y tenemos todas aquellas que en su momento vamos a agregar la palabra al final de lo que es el lexema como tal. Dice significados de algunos prefijos. Vamos a encontrar a, epi, equi, bi, algunos significados también en un momento determinado de lo que son los sufijos aso, itis, fobia, sida. Por ejemplo, a y ante dice negociación o carencia de algo. Por ejemplo, atípico. Entonces sabemos que la palabra es típico y al decir atípico es lo contrario, ¿verdad? Que no es normal entonces. Por ejemplo, epi, después sobre, significa entonces epitelio, epidermis, es decir, que está sobre. X indica igualdad. Decimos equitativo, equidad como tal, y esto nos establece entonces una igualdad. Bis significa 2. Hemos escuchado la palabra también bis. Cuando nosotros estamos coreando una canción, aparece bis, significa que, o sea, 2 veces hay que repetirlo. Entonces hemos encontrado bilateral, bípedo. En el significado tenemos ahora de lo que son los sufijos. Tenemos aso, itis, fobia, sida. Y aso, cuando nosotros hablamos en aumentativo y en un momento determinado podría ser también ucho, que podría ser, por ejemplo, dice aumentativo o un golpe dado. Por ejemplo, perrazo, mazazo, perrucho. Ya estamos hablando de una forma aumentativa, solamente que despectiva. Itis significa inflamación, hepatitis, bronquitis y todas las enfermedades que nos encontremos nosotros terminadas en itis. La fobia, aversión o rechazo. Nosotros la fobia la conocemos directamente como un miedo, ¿verdad? Claustrofobia, es decir, estar encerrado me provoca a mí miedo. Sida, exterminador y matador, suicida, parricida y todos los que terminen nuevamente en sida. Esos ya son términos directamente establecidos para el área del derecho. A eso se refiere. Muy bien, ustedes me indican si hay alguna duda con las palabras parasintéticas, compuestas, derivadas, primitivas o el arcaísmo. Por favor, los escucho. No, Por mi parte no, señor. señor, de momento no hay dudas. Muy amables, gracias. Entonces vamos a dejarlo por el momento también así.